a tener la oportunidad, ¿verdad?, de presentar al doctor Balmore Enríquez. Él es nefrólogo y tiene su clínica en el Hospital San Francisco, y él nos va a explicar un poquito de lo que es el riñón y sobre todo, más que todo, los mecanismos de transporte y cotransporte que se generan en los túbulos, tanto el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo, el sistema colector, ¿verdad? Es bien importante que presten mucha atención para lograr el mayor provecho. Muy buenos días, doctor. Estamos con usted y gracias por la oportunidad que nos, ¿verdad?, de poderlo escuchar y que nos instruye ahí con sus conocimientos. Doctor Enríquez. No sé si me escuchan. Permítame, casi no se escucha, ¿verdad? Un poco suave, doctor. Sí, igual yo, fíjense, los escucho un poco suave, no sé cómo podríamos hacer para mejorar lo del sonido. Ahorita creo que medio se escucha, ¿verdad? Vaya, entonces pongámosle la presentación entonces. Sí, pues sí. Esa. Vaya, vela pasando para que él... Pasar. Básicamente, doctor, esos son los objetivos de la clase, ¿verdad? Recordar un poco la fisiología renal, aprender sobre la farmacología de los fármacos diuréticos y conocer la farmacología de lo que son los diuréticos. Pásela que sí. Bueno, vamos a ver. Ese hace muy grande. ¿Tienen un lapicero que me puedan prestar ahí para...? Espérame. Estamos. Ahí, doctor, más o menos, no sé si ve bien, doc. Sí, perfecto, doctora, ya mejoró el sonido también. Ok, bueno, pues buenos días a todos, gracias por la oportunidad, doctora. Le tengo mucho cariño, siempre ha sido una gran maestra para mí. Igual espero que estos futuros colegas también disfruten mucho sus clases como las disfrutábamos nosotros en nuestra época. Fue hace poquito, hace poquito. Hablar un poquito de la función normal del riñón, ¿verdad? Eso aplica para los dos riñones, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, también hay algunas situaciones en las que algún paciente pues solo tiene solamente un riñón. Lo que vemos en el diagrama pues es una pequeña porción o un extracto de una unidad funcional del riñón, que sería su glomérulo, que es la entramada rojita que nosotros vemos ahí, ¿verdad? Eso es el glomérulo, y todo lo que sigue después con la línea amarilla y lo que lo envuelve, que es lo verde, es un túbulo renal, ¿verdad? En ese túbulo nosotros vemos absolutamente, de manera general, todas las funciones con respecto al movimiento de los electrolitos. Cabe destacar aquí que el riñón tiene más de 200 funciones, ¿verdad? Entonces, no solamente es el hecho de la producción de orina. El riñón tiene más de 200 funciones. En este momento lo que nos concierne es pues prácticamente lo de los diuréticos, los fármacos diuréticos. Y en ese sentido es muy importante que nosotros no olvidemos cada una de esas porciones del túbulo, ¿verdad? Y sus movimientos con respecto a los electrolitos. Entonces ustedes van a ver ahí las primeras porciones que tienen una forma de W, pues prácticamente hacen relación al túbulo contorneado proximal, ¿verdad? En donde sus principales funciones es la mayor recuperación de sodio, bicarbonato y los transportadores de glucosa.
Luego tenemos nosotros esa especie de asa, ¿verdad? Con su rama descendente gruesa, después su rama descendente delgada, con su respectiva asa de L, que ustedes la pueden ver ahí, ¿verdad? En donde lo que más se mueve en estas zonas profundas, porque ustedes ven esa línea punteada que separa la corteza de la médula. Entonces, esta es una nefrona cortical. Cuando el glomérulo está más cerca de esa zona de línea punteada, se llaman yuxtamedulares porque están cerca de la médula. Luego de esa asa legente, ustedes van a ver una rama delgada ascendente y luego una rama gruesa ascendente. En esa rama gruesa ascendente es donde ustedes ven la mayor cantidad de movimiento de los electrolitos. Háganse la idea ustedes de que todo lo que está en blanco es tejido de parénquima del riñón, ¿verdad? Luego viene el túbulo contorneado distal, en donde ocurre otro movimiento de las últimas de recuperación tanto de bicarbonato como de sodio, cloro y el mayor movimiento de moléculas de magnesio y calcio, para finalmente llegar al túbulo conector, que no se alcanza a observar mucho ahí, ¿verdad? Pero es la porción que se conecta con esa gran rama que ustedes ven hacia abajo, que sería un túbulo colector como tal, ¿verdad? En donde ocurren los últimos movimientos de protones, de agua, ¿verdad? Y los últimos movimientos que nosotros podamos tener de canales epiteliales de sodio para rescatar sal como tal, ¿verdad? Entonces, ustedes ven ahí en los círculos celestitos con números todos los grupos de medicamentos antidiuréticos. Esta fotografía que ustedes ven ahí, esta lámina es la mejor lámina que ustedes pueden tener para ver los sitios donde actúan los diuréticos, ¿verdad? Luego, si quiere, sigamos, doctora, donde están los contransportadores. Bueno, vamos a entrar a la parte más bonita, ¿verdad? Estas imágenes son muy importantes que ustedes más o menos las graben, porque imagínense que yo estoy joven todavía y se mantienen, ¿verdad? O sea, yo ya tengo de ser médico, voy a cumplir casi ya los 12 años, y de ser especialista de los riñones 4, pero se siguen manteniendo. Lo que van cambiando son algunos marcadores. Aquí es el túbulo proximal. Entonces, lo que ustedes van a ver en amarillo es lo que está de orina, la luz del túbulo, ¿verdad? Lo que ustedes ven en celeste es el intersticio o la sangre o el parénquima, que sería la membrana vasolateral. ¿Ok? Entonces, vamos a ir parte por parte a manera rápida y sencilla, ¿verdad? Que ustedes vayan entendiendo cómo es que se producen esos movimientos. Lo que ustedes ven en la membrana vasolateral, que tiene un círculo que dice ATP, esa es la principal bomba que en el riñón y que casi en todas las células permite la generación con un gasto de energía, ¿verdad? El movimiento de los electrolitos y obviamente también la que va a activar todo el movimiento del resto de los electrolitos. Entonces ustedes ven que la bomba sodio-potasio ATPasa introduce una molécula de sodio al intersticio e intercambia. Lo que ustedes vean con flechas contrarias son intercambiadores. Lo que ustedes vean, por ejemplo, el que está abajo de la sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Que es un cotransportador de una molécula de bicarbonato con una de sodio. Las dos flechas van en el mismo sentido. Esa es un cotransportador porque se ayudan los dos para poderse movilizar. Entonces, regresamos otra vez a la parte de la luz del túbulo, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a tener ese intercambiador. En resumen, esta lámina nos habla de los inhibidores de la anidrasa carbónica, ¿verdad? Ustedes van a tener ese intercambiador en la luz del túbulo que se llama sodio He3. ¿Qué es lo que hace? Ese intercambiador mueve una molécula de sodio por 3 protones hidrógeno. Cada vez que ella se activa, mueve una molécula de sodio hacia adentro
y saca de dentro de la célula hacia el lumen 3 protones hidrógeno. Ese protón hidrógeno se va a unir con una molécula de bicarbonato que viene en la orina, ¿verdad? Y van a formar el H2CO3. Ahí actúa la anhidrasa carbónica rompiendo el enlace y va a formar una molécula de agua, H2O, con una molécula de CO2. Entonces el CO2, ustedes saben que puede difundir todos los tejidos. Entonces el CO2, sin necesidad de un cotransportador, se introduce nuevamente a la célula. El agua, pues prácticamente forma parte de la orina y se va como tal en la orina. Esa molécula de CO2 que entró a la célula se une con una molécula de agua nuevamente adentro y forma una nueva molécula de H2CO3. Ácido carbónico. De esa molécula se desprende nuevamente una partícula de bicarbonato y se liberan dos moléculas o una molécula de protón hidrógeno. De esa manera, dentro de la célula nosotros vamos a tener una molécula de bicarbonato libre que va a poder ser unida con el cotransportador de sodio para rescatar el bicarbonato que estaba en la orina y lo regresa a la sangre. El protón de hidrógeno nuevamente es intercambiado con esa molécula de sodio, ¿verdad? Que vemos ahí, o nuevamente para la luz de la orina para intentar rescatar otra vez otra molécula de bicarbonato. Y lo que ustedes ven abajo es un intercambiador de cloro de cargas negativas con alguna base que puede ser amonio, amoníaco, ¿verdad? Para intercambiarse a la luz. ¿Qué es lo que busca el riñón aquí? Que la carga dentro de la célula quede electroneutra, ¿verdad? Neutra. Y abajo también ustedes ven un cotransportador de glucosa sodio que son conocidos como SGLT2. Estos medicamentos se utilizan mucho en la diabetes y ahí es donde cuando ustedes vean esa clase de medicamentos, se van a recordar por qué se dice que también estos fármacos tienen un ligero efecto diurético. Porque al bloquearse el cotransportador, la molécula de sodio no se recupera y sino que se va en la luz de la orina arrastrando también ciertas cantidades de agua como tal. Entonces, en esta lámina nosotros tenemos la actividad de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Su efecto diurético es, si nosotros en lugar de tener eso de positivo lo tenemos como negativo, es decir, está inhibida, nosotros perderíamos grandes cantidades de agua en el túbulo proximal como tal, ¿verdad? Obviamente también estaríamos perdiendo moléculas de bicarbonato. Esa es en el túbulo proximal. Aquí es de recordar que el túbulo proximal tiene tres segmentos, ¿va? S1, S2 y S3. Esta que estamos viendo pues prácticamente ocurre en S1 y S2. S2 es importante para nosotros los médicos porque en las segundas porciones es donde se eliminan los fármacos. Todo lo que el riñón va a eliminar normalmente se hace en el segmento S2. Ok, sigamos. En la siguiente lámina, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí la asa de Henle. Y ustedes vuelven a ver lo mismo. Lo que va en amarillo es la luz o la parte luminal donde va la orina. Y lo que está en celeste, ¿verdad? Es la parte del intersticio o lo que está en contacto con la sangre. Nuevamente, ustedes vean que tenemos otra vez la bomba sodio-potasio ATPasa en el intersticio, ¿verdad? En la parte de la membrana vasolateral. Y tenemos también otro cotransportador de potasio y cloro. Pero aquí vamos a tener nosotros en el uso de los diuréticos de asa, porque estamos en las ramas del asa de Henle, el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Una molécula de sodio, una molécula de potasio y dos moléculas de cloro. Si nosotros inhibimos este cotransportador, vamos a tener grandes cantidades de orina. Por eso, los diuréticos de asa son muy potentes en su efecto diurético. Ustedes van a ver que la bomba sodio-potasio ATPasa introduce una molécula de potasio a la célula. Pero también el cotransportador introdujo otra molécula de potasio.
Por lo tanto, aquí existen ciertos canales libres de potasio, como ustedes lo ven ahí en la salida de la luz de la orina, que cuando ya se está poniendo muy positiva la célula, ese aumento de cargas positivas en su potencial activa el canal para que se liberen a la luz. Como hay demasiadas cargas positivas en la luz, las ramas ascendentes de gruesa de Henle tienen la capacidad de abrir unos canales o hendiduras como uniones estrechas, ¿verdad? Entre célula y célula para rescatar moléculas de calcio y moléculas de magnesio. Es por eso que también ustedes van a ver que con los diuréticos de ASA perdemos grandes cantidades de magnesio y grandes cantidades de calcio. Es decir, los diuréticos de ASA pueden provocar hipocalcemia e hipomagnesemia como tal, ¿verdad? Eso sería en la rama de Lassa de Henle. La siguiente, vamos hacia las porciones distales. Entonces aquí nosotros tenemos otro cotransportador, ¿verdad? Con sodio y 2 moléculas de cloro. Nuevamente en la luz del lado de la membrana vasolateral nosotros vamos a tener a la sodio, potasio, ATPase. Si ustedes se percatan, ella prácticamente va a aparecer casi en todas las células de nuestro organismo, generando el intercambio de moléculas para activar a las otras bombas o intercambiadores. Pero aquí algo importante que ustedes tienen que notar es que aparecen los efectos de algunas hormonas, en este caso de la hormona PTH, hormona paratiroidea, que estimulan ese receptor para poder absorber en el túbulo contorneado distal las concentraciones necesarias de calcio para nuestro organismo. Y ustedes ven abajo que es tan importante este segmento con el calcio que existe una bomba de protón calcio ATPase que intercambia un protón, ¿verdad?, hacia el interior con el objetivo de rescatar calcio. Y es por eso que los diuréticos a esta zona, ¿verdad?, pueden, en el caso de que estén inhibidos, ¿verdad?, o en el caso que nosotros tengamos patologías paratiroideas, podemos tener problemas con la reabsorción del calcio. Aquí prácticamente en este segmento del túbulo contorneado distal, nosotros vamos a tener el rescate de ciertas cantidades de sodio. Pero si utilizamos diuréticos, ¿verdad? Los diuréticos que actúan a nivel distal, los diuréticos tiazida, también tienen el segundo lugar de efecto diurético. El primer lugar siguen siendo los diuréticos de ASA, ¿verdad? Luego vienen los diuréticos tiazidas que actúan a estos niveles. Sigamos. Y en el túbulo colector nosotros vamos a tener los canales epiteliales de sodio. Se llaman así, ¿verdad? Y se abrevian así como está ahí, ENAC. Ese término lo van a manejar en toda su carrera ustedes, canales epiteliales de sodio. ¿Quiénes son los que estimulan estos canales? Es estimulada nuevamente por otra hormona, como lo es la aldosterona. Los diuréticos inhibidores de la aldosterona, ¿verdad?, estimulan a esa zona, a ese nivel, y la bloquean. Pero si nosotros tenemos necesidad en ese momento, la aldosterona produce un efecto como permitir el rescate de sodio desde la luz hacia el interior de la célula. Nuevamente ustedes van a ver en la membrana vasolateral otra vez la bomba sodio, potasio, ATPase. Obviamente también la aldosterona la estimula. Una vez que empiezan a entrar las cantidades de sodio dentro de la célula, se estimula ella para poder rescatar el sodio. Y ustedes van a recordar ese término de que la aldosterona es una de las hormonas encargadas de la eliminación del potasio. Ese potasio que la sodio, potasio, ATPase introdujo a la célula es liberado en el túbulo colector por esos canales de potasio. Con eso siempre se va a conservar la electroneutralidad dentro de la célula. Pero aquí nosotros vemos algo interesante. La aldosterona solo tiene actividad en las células principales, porque nosotros también tenemos células intercaladas. Las células intercaladas del túbulo colector sirven para rescatar bicarbonato como última porción del riñón. Donde vamos a rescatar las pequeñas cantidades de bicarbonato que todavía iban en la orina es en el túbulo colector, en la célula intercalada.
ustedes ven ahí que hay una bomba interior de cloro bicarbonato. Entonces son las últimas porciones en donde nosotros vamos a restablecer pues prácticamente las concentraciones de bicarbonato en sangre. Pero que no se les olvide que aquí el efecto diurético ocurre en la célula principal a través de la aldosterona. Sigamos. Creo que aquí está. Y en el túbulo colector, ¿verdad? Que era la porción gruesa que nosotros veíamos hacia abajo, tenemos el efecto de hormona antidiurética, ¿verdad? Ustedes van a ver aquí que básicamente lo que tenemos son canales de agua. Importante es que ustedes sepan que existen una gran cantidad de canales de aquaporina. De hecho, se han descrito más de 7 canales de aquaporina. Los más importantes son los que ustedes ven en la lámina. Los que están sobre la parte luminal solamente son canales de aquaporina 2. Los que están hacia el intersticio o en la membrana vasolateral son los canales de aquaporina 3 y 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La hormona estimula, la hormona antidiurética genera un efecto positivo, ¿verdad?, sobre los canales de aquaporina que permiten una integración de esos canales directamente en la luz como una especie de abertura o puerta, y empiezan a entrar grandes cantidades de agua dentro de la célula que posteriormente son absorbidos a través de los canales de aquaporina 3 y aquaporina 4 hacia el interior de la célula. Estas zonas pues prácticamente son las zonas más internas que están muy cerca o dentro ya prácticamente de la médula renal, ¿verdad? Al inhibir esto nosotros vamos a producir una gran cantidad de pérdida de agua. Entonces aquí están los fármacos que actúan en las aquaporinas, ¿verdad? O fármacos aquaporéticos como tal. Ellos no permiten la eliminación de electrolitos. Ellos solamente permiten la eliminación de grandes cantidades de agua. Ahora, la hormona vasopresina, son conocidos los fármacos como baptanes, ¿verdad? Son fármacos baptanes, son situaciones totalmente diferentes, ¿verdad? Esas son las últimas porciones del riñón. No sé si teníamos otra lámina, doctora, o esta era de las últimas. Eso era todo, doctor. Agradecer Okay. de su parte, ¿verdad?, el tiempo que nos ha dedicado, y le vamos a dar un aplauso por su participación. Gracias, doctora, gracias y un gusto. Muchísimas gracias, doctor Enríquez, y pase buen día. Bendiciones. Gracias. Bueno, igualmente, doctora, saludos. Salud. Ok. Desconectame ahí. Sí, ok. ¿Podemos quitar eso entonces? Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros los seres humanos somos complejos, ¿verdad? No es fácil entender estos procesos, sin embargo, tampoco es difícil. Solo hay que sentarse con la farmacología de Goodman, de la que a ustedes les guste más, pero el texto es Capson, ¿verdad? Porque algunas son, digamos, explican mejor algunas partes, otras lo aturden todo a uno, ¿verdad? Entonces, yo quise de que tuvieran ustedes de primera, ¿verdad?, la importancia de conocer estos mecanismos. Es bien interesante. Vamos a empezar de nuevo, vamos a hacer una pequeña retroalimentación para que vean que no, yo también leí, ¿verdad?, pero quería de primera que ustedes supieran de alguien que realmente tiene mucha experiencia, muy buen médico. Fíjense que a veces el arte de la medicina no está tanto en saber el gran montón, sino darse a entender y tener una actitud hacia el paciente muy empática, porque no hay cosa peor que estar en una cama enfermo y que te traten mal. No es justo. En teoría los médicos andamos sanos y no tendríamos por qué maltratar a un paciente enfermo, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar algunos conceptitos importantes, como es el término diurético.
Un diurético es un fármaco, ¿verdad?, que va a incrementar el volumen de la orina. Normalmente nosotros tenemos que orinar 1 ml por minuto. Si ustedes multiplican ese ml por su peso, usted tendría, si pesa 60 kilos, tendría que estar orinando 60 ml en 1 hora, ¿verdad? Entonces, 1 ml por minuto es lo que debemos de orinar normalmente. Si lo multiplicamos eso por 24 horas, en promedio, ¿verdad?, la diuresis tiene que ser entre 1500 y 2000 ml por minuto. Si usted orina 5 litros, quiere decir que está orinando demasiado. Y quién quita que no tenga una diabetes insípida, ¿verdad? La vamos a ir viendo más adelante. Entonces, todos aquellos fármacos que nos aumenten el volumen de orina se van a considerar como diuréticos. Pero existe el natriurético. Los natriuréticos son aquellos fármacos que aumentan el volumen o la excreción de sodio. Pero no hay fármacos que solo boten sodio. Si ustedes se fijan, el sodio va a la par del cloruro de sodio. Y estos arrastran agua. Por lo tanto, natriuréticos como tal no hay, ¿verdad? Siempre van a tener alguna parte de eliminación de agua. Un acuarético es aquel que aumenta el volumen o la excreción de agua libre. Ya vimos nosotros en qué parte de la nefrona se da la mayor excreción de agua, ¿verdad? En el tubo colector. Los diuréticos osmóticos y los antagonistas de la hormona antidiurética son acuaréticos y no son directamente natriuréticos. Sin embargo, dado que aumentan el volumen de la orina, se finaliza diciendo que pueden ser diuréticos, ¿verdad? Pero sí es importante que sepamos nosotros esos términos. Entonces, como el doctor les explicó, una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí nosotros tenemos bien definido lo que es la unidad funcional del riñón, ¿verdad? Que es una, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama la unidad funcional renal? La nefrona. La nefrona constituida por su glomérulo, ¿verdad? Que ese ovillo que está ahí rojito, el cual está cubierto por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, fíjense bien, ustedes ven ahí bien definido que el glomérulo recibe el aporte de sangre por medio de la arteria aferente. Y esta sangre se filtra en el glomérulo y es reabsorbida, digámoslo así, o sale a través de la arteria eferente hacia la sangre nuevamente. El glomérulo tiene la capacidad de filtrar diariamente 180 litros por minuto. Quiere decir que toda la sangre que llega a ese ovillo glomerular la filtra y produce lo que es la orina. Aquí podemos nosotros tener bien definido lo que es la corteza y lo que es la médula. Entonces, la nefrona va a tener un área cortical y un área glomerular. El túbulo contorneado proximal es una de las cosas que nosotros debemos de saber al dedillo. ¿Por qué? Porque hoy en día las enfermedades renales, sobre todo en jóvenes, debutan con desequilibrios electrolíticos. Llega un paciente con una parálisis que solo los ojos mueve y no padece de nada, y usted no padece de nada, no. Y le medimos el potasio
y le medimos el calcio, el magnesio, el fósforo, el sodio y el cloro, y todos los anda depletados. ¿A dónde está el problema? En el túbulo contorneado proximal. Tiene una enfermedad túbulo intersticial. No sabía, pero la tiene. Causas, una gran cantidad de causas, pero estos pacientes están casi todos los días que llegan a la unidad de emergencia así, que se les baje el magnesio, que se les baje el sodio, que llegan con potasio de 1 y casi paralizados. Hay que meterlos a la UCI, hacerle una corrección por vena central, monitorizarlos, porque el corazón se puede quedar parado si tenemos el potasio bajo, o si lo tenemos muy alto también se para. Tiene que estar normal. Tarea: aprenderse los valores normales de sodio, cloro, potasio, calcio, fósforo y magnesio. Valores normales me los van a recitar en el laboratorio, ¿verdad? Todos aprendidos. Entonces vemos nosotros que el túbulo contorneado proximal tiene básicamente la parte contorneada y la parte recta. El doctor habló de 3 segmentos del túbulo contorneado proximal: el segmento 1, el 2 y el 3. En el segmento, la mayor parte de la reabsorción de glucosa, bicarbonato, aminoácidos, agua, se da en el túbulo contorneado proximal. Pero la mayor parte de reabsorción de fármacos se da en la porción S2 del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, ¿verdad?, cualquier impacto que un fármaco nefrotóxico afecte al riñón va a afectar el túbulo contorneado proximal, específicamente la porción S2. Vamos a continuar, que el túbulo contorneado proximal se va a continuar con lo que es la porción gruesa descendente del asa de Henle. Luego con la porción fina descendente, que aquí se da otra reabsorción de sodio. La porción fina ascendente del asa de Henle, prácticamente aquí se da básicamente una reabsorción de sodio. Pero en la porción gruesa del asa de Henle, allí prácticamente no hay, ¿verdad?, absorción de agua. Sin embargo, en la porción gruesa del asa de Henle se da la mayor reabsorción de todos los electrolitos que nosotros tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, el diurético que bloquea este mecanismo, les decía el doctor, son los diuréticos de asa. Son los diuréticos más potentes que hay en la naturaleza. Luego vamos a tener lo que es el túbulo contorneado distal, el cual, ¿verdad?, también reabsorbe algunas cantidades de cloruro de sodio, y aquí es donde actúan los diuréticos diacídicos, ¿verdad? Y vamos a tener acá en el tubo colector, en la porción de la corteza, es donde va a actuar la aldosterona, y en la porción medular, específicamente en el conducto colector, va a actuar la vasopresina, o también conocida como hormona antidiurética. Entonces, los principales segmentos de la nefrona y sus funciones, creo que ya los hemos visto, y solo apréndanse por favor esos datos. ¿Cuánto de sodio absorbe el túbulo contorneado proximal? ¿Cuánto de sodio va a absorber el asa de Henle? ¿Y cuánto el túbulo contorneado distal? Eso es bien importante para fines de ir entendiendo las acciones de los diuréticos. Vamos a ver y vamos a repasar así bien rápidamente, que tenemos bien definido lo que es la sangre, lo que es el túbulo y lo que es la luz tubular. Y vean ustedes que, fíjense bien, aquí hay traslocadores. ¿Qué significa traslocador? Que mete y saca. Ese es un traslocador. Un cotransportador es aquel que solo mete, pero no saca. Vean ustedes, aquí tenemos traslocadores y tenemos
cotransportadores. Vean las direcciones del cotransportador, es hacia adentro. Pero fisiológicamente nuestro organismo no puede tener ni negatividad ni positividad, debe de haber una neutralidad. Entonces, si entra un catión, que en el caso este es sodio, ¿verdad? El interior se vuelve positivo. Entonces, ahí actúa la bomba. En esto es importante que ustedes conozcan que esto es la membrana vasolateral y esta es la membrana epitelial. Esta es la luz tubular y este es el túbulo, ¿verdad? Y la sangre. Entonces, la bomba sodio-potasio ATPasa es la que gasta poca energía para hacer que las moléculas se metan de adentro hacia afuera, para mantener un equilibrio iónico, ni muy positivo ni muy negativo. Entonces, vamos a definir, que les decía el doctor, que tenemos nosotros este traslocador, que es el sodio hidrógeno E13, quiere decir que intercambia un sodio por 3 iones de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros observar acá y por qué, verdad, la anhidrasa carbónica al inhibirla, fíjense bien, al ingresar un ion sodio, verdad, la célula, el glomérulo va a tratar de, fíjense bien, sacar una carga positiva, entra y sale una carga positiva. Al salir este ion hidrógeno se va a unir con lo que es el bicarbonato que está en la luz tubular. Esa unión de bicarbonato más hidrógeno es catalizada, ¿verdad? O la unión va a formar el ácido carbónico. El ácido carbónico, fíjense bien, es catalizado, una reacción que es 5000 veces más rápida cuando la anhidrasa carbónica participa para que se produzca, ¿verdad?, la deshidratación del ácido carbónico en agua y CO2. El CO2 es una molécula que por gradiente entra, no necesita, por difusión simple, el CO2 entra hacia el túbulo, ¿verdad?, fácilmente. Y aquí el CO2 entra fácilmente y vuelve a encontrar agua dentro del túbulo, se une para formar ácido carbónico. Esta reacción es catalizada por la anhidrasa carbónica, ¿verdad? Y va a permitir la bomba sodio-potasio a que no haya ni negatividad ni positividad. Hay un intercambio constante. De modo que, ¿qué pasa si yo inhibo este traslocador? Voy a inhibir básicamente la anhidrasa carbónica y ¿qué es lo que va a estar pasando? El riñón empieza a eliminar grandes cantidades de bicarbonato, o sea, la orina se vuelve alcalina. Y acuérdense que el riñón tiene una función buffer. ¿Qué quiere decir eso? Que es capaz, ¿verdad?, de mantener el equilibrio ácido-base. Si yo empiezo a eliminar grandes cantidades de bicarbonato, en mi sangre me va a quedar ácida. Me va a quedar ácida, entonces se va a generar una acidosis metabólica hiperclorémica. Los diuréticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica, vuelven la orina alcalina. Esta alcalinidad me va a generar en sangre, ¿verdad?, que el riñón, tratando de compensar esta alcalinidad, me produzca una acidosis metabólica hiperclorémica. Pero vean ustedes este cotransportador, ¿por qué? Porque la dirección del cotransportador de sodio es unidireccional, va hacia la luz del glomérulo. Aquí tenemos nosotros una familia que es una familia muy nueva, bueno, ni tanto, unos 10 años, que se llaman los inhibidores CGLT2, empaglifosina
canaglifosina, dapaglifosina y ipraglifosina. Son 4 inhibidores de la CGLT2. Cuando yo bloqueo este cotransportador, lo que estoy haciendo es evitando que la glucosa y el sodio entren al glomérulo. Entonces yo hago que al contrario, la orina me salga con mucha azúcar y mucho sodio. Estos pacientes empiezan a tener una orina osmótica, porque en nuestra orina hay sodio, sí, pero no en grande escala. Hay glucosa solo si somos diabéticos, porque el umbral renal para la glucosa de nuestro riñón es 150 miligramos por decilitro. Si usted anda más de eso en su sangre, el riñón empieza a filtrar glucosa. Entonces, si a usted le aparece glucosa en la orina y no está tomando CGLT2, quiere decir que usted es diabético. ¿Por qué viene? Le digo yo a veces a los pacientes. Es que traigo un examen de orina que fíjese que tengo infección. Pero ahí aparece un hallazgo, glucosa 2 cruces. Infección, ¿verdad? Pero, ¿y usted es diabético? No, doctora, no sabía que es diabético. Porque recuerden, si en orina les aparece glucosa, quiere decir que ustedes ya atravesaron el umbral renal de la glucosa, que es 150 miligramos por decilitro. Si yo ando menos de 150, no tengo glucosa en la orina, pero si la glucosa en plasma me aparece ando más de 150, quiere decir que me va a aparecer glucosa en orina. Entonces, queda claro la importancia de saber, ¿verdad?, el equilibrio iónico que hace la bomba sodio-potasio TPasa. Genera la energía. ¿Para qué? Para que haya una traslocación de iones positivos y negativos. Tenemos acá el asa de Henle, la porción gruesa del asa de Henle. Aquí vamos a tener nosotros este sería cotransportador o sería traslocador. ¿Qué sería esto? Es cotransportador. ¿Por qué? Porque solo tiene unidireccional hacia el glomérulo. Entonces aquí tenemos lo que es, ¿verdad?, la sodio, potasio, 2-cloro. ¿Qué diuréticos van a actuar aquí a este nivel? Los diuréticos de asa. Por eso que si yo inhibo la entrada hacia el glomérulo, en esta parte de aquí voy a evitar o voy a provocar una salida masiva hacia la luz, ¿verdad?, de sodio, de cloro, de potasio. ¿Por qué? Porque fíjense bien ustedes lo que pasa. Aquí tenemos la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Entra sodio, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ingresa para que aquí no esté cargado tan positivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ingresa sodio hacia el intersticio de la sangre y el potasio ingresa hacia el glomérulo, y a su vez se abre un canal, que ahorita no me acuerdo, ROW, parece que se llama, un canal ROW de potasio, que sale esta carga positiva que sale hacia la luz, provoca que paracelularmente el magnesio y el calcio entren hacia él. Son iones, ¿verdad?, que son positivos y entran paracelularmente hacia la sangre. ¿Qué pasa cuando yo inhibo, fíjense bien, la bomba inhibo este cotransportador sodio-potasio 2-cloro? Empiezan a salir mucho sodio, mucho potasio, y tampoco estos no entran acá, sino que empiezan a haber pérdidas masivas de magnesio, de calcio, de cloro, de potasio y de sodio. Entonces, por eso es que los diuréticos de asa son diuréticos con alta potencia, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de acción
para provocar esa función, ese efecto, es inhibir, ¿verdad?, el cotransportador de sodio potasio 2 cloro. ¿Queda claro eso? Sí, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el túbulo contorneado distal. Esto es importante porque a nivel del túbulo contorneado distal vamos a tener el efecto de los diuréticos tiacídicos. Entonces, ¿qué es? ¿Este es cotransportador o será traslocador? ¿Qué es este? Cotransportador, tiene flechas hacia adentro, ¿ya? Entonces, vean ustedes que los diuréticos tiacídicos lo que hacen es actuar en este cotransportador sodio 2 cloro para, fíjense bien, provocar el volumen aumentado de la orina. Siempre se activa la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? Y el sodio que entra pasa hacia el intersticio de la sangre y entra un potasio. El potasio, fíjense bien, generando una carga positiva, abre el canal de calcio para que el calcio que está en la luz empiece a entrar, ¿verdad? Y se intercambie, dos moléculas positivas de calcio pasan hacia lo que es la sangre y entra un sodio, a modo que las cargas tienen que estar neutras, ni más positivo ni más negativo, debe de haber neutralidad. Entonces, esto es importante porque aquí a este nivel apréndanse los dibujitos. Yo les pido por favor que en la vacación, ¿verdad?, ustedes apréndanse cada dibujito, la membrana baserolateral, la célula epitelial, la luz, o sea, la orina, ¿verdad? Esto tenemos que es el túbulo y esto que es la sangre. Las preguntas del examen, dibuje, les digo desde ya para que no vayan diciendo la doctora es mala gente. Dibújeme el túbulo contorneado proximal, sus transportadores, sus traslocadores, y esas van a ser las preguntas del examen. Así es que ya cantada la muerte, ¿verdad? Vamos a ver, el túbulo colector tiene dos porciones, una porción corteza y una porción médula. ¿Cuál es la importancia de conocer prácticamente los mecanismos de entrada y salida del túbulo colector? Porque aquí actúan básicamente dos hormonas que ya las vimos, ¿verdad? Este que viene siendo la aldosterona viene siendo un péptido y la vasopresina, que ya lo vimos ayer, también es un péptido. Entonces, en el túbulo colector tenemos la parte de la médula y la parte de la corteza. Aquí tenemos la parte de la médula, ¿verdad?, en donde actúa la aldosterona. ¿Qué es lo que pasa? Les digo, canal epitelial de sodio. Este canal epitelial de sodio, ¿verdad?, se abre y entra el sodio que está en la luz hacia el interior, generando una carga positiva. Estimula la aldosterona, estimula el receptor, ¿verdad?, permitiendo de que ingrese un sodio hacia lo que es la sangre, pero a su vez aquí se generan cargas muy positivas. Entonces, ¿qué es lo que hace al ingresar el sodio? Entra otra carga positiva al interior para neutralizar. Esta carga positiva abre el canal de potasio para que, fíjense bien, se esté generando un equilibrio iónico. Importante que en el túbulo colector esto ocurre, fíjense, el efecto de la aldosterona se da principalmente en las células principales, pero tenemos las células intercaladas, ¿verdad?, en donde nosotros también tenemos básicamente lo que es la reabsorción del bicarbonato. El bicarbonato, fíjense bien, aquí se sale un ion hidrógeno que hace positividad, activa la bomba sodio-potasio ATPasa, el bicarbonato pasa hacia lo que es la sangre, que es si nosotros nos medimos todos los electrolitos, ¿verdad?, parte lo tenemos nosotros el bicarbonato en nuestro plasma, ¿verdad?, como un buffer, como un regulador del equilibrio ácido-base del cuerpo. No debe de estar ni muy alto ni muy bajo. Apréndanse por favor valores normales del bicarbonato en sangre, valores normales del pH en sangre, valores normales del oxígeno en sangre arterial y valores normales de la CO2 en sangre arterial. Todo eso lo deben de saber como estudiantes, o más bien
repasarlo, porque me imagino que en bioquímica ya lo tuvieron que haber visto, ¿verdad? Y tenemos la otra parte que donde el doctor les mencionaba a ojo de buen cubero el tubo colector, que en ese existen las acuaporinas y básicamente es el que mantiene el volumen de agua en nuestro cuerpo, el tubo colector. A través de lo que es la entrada de agua, ¿verdad? Aquí están las acuaporinas 2 que van a permitir la entrada de agua hacia el glomérulo y de este hacia lo que es, ¿verdad? Acuérdense que el agua entra por difusión simple, por ósmosis, de una concentración mayor a una concentración menor a través de una membrana semipermeable. Ese es el concepto de ósmosis, ¿verdad? De concentración mayor a concentración menor, ¿verdad? Atravesando una membrana semipermeable. Esa membrana semipermeable es la célula. ¿Cómo se le llama esta célula? ¿Cómo es? Esta es la célula vasolateral. ¿Y esta cuál es? La célula epitelial. Todas esas partecitas se las deben de ir aprendiendo. Bueno, creo que el poquito que ustedes van a repasar en su libro, ¿verdad?, les va a ayudar para definir y quedar claros de estos procesos. Ok. Va. Entonces vamos a continuar, ¿verdad?, hablando de que cuando nosotros hablamos de diuréticos tenemos que hablar de eutacoides renales. Ayer, y precisamente por eso es que les doy la clase de péptidos vasoactivos, porque realmente los eutacoides renales son las prostaglandinas E2, la prostaglandina I2, la prostaglandina D2 y la prostaglandina F2. Son, fíjense bien, prostaglandinas que tienen que ver mucho con la función renal. También tenemos los péptidos en él. Recuerden ustedes un péptido importante que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, específicamente la angiotensina 2. Y la adenosina, ¿verdad?, que también la vamos a estudiar en detalle más adelante. Entonces, vamos a tener la clasificación de los diuréticos. Esa figura número que está, la primera, me la van a aprender, pasen dibujando, ¿verdad? El número 1, el túbulo contorno proximal, aquí actúan los diuréticos de anhidrasa carbónica. En el asa ascendente gruesa, los diuréticos de asa. En el túbulo contorneado proximal, los diuréticos tiacídicos. En el túbulo colector, en la parte medular, actúa. Eso, así, igual, pásenlo repasando porque también es pregunta de examen. Entonces, tenemos así 5 familias de diuréticos: los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que son catalizados por esa enzima y la hacen esa unión de agua más CO2, hacen el ácido carbónico, y el ácido carbónico a su vez es la expresión de nuestra acidez. Fíjense que nosotros no medimos el ácido carbónico ahí en los hospitales, pero sí mido el CO2. La expresión del ácido carbónico es el CO2 que yo tengo. El CO2, los valores normales es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Si yo tengo muy bajo el CO2, estoy en problemada. Y si tengo muy alto el CO2, también tengo una gran acidosis. ¿Ya? Entonces, eso nos permite poder ver el efecto de esta familia. También los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que los libros están un poco desfasados. Dicen, la única indicación de esta familia de los CGS-GLT2 es la diabetes tipo 2. No, señores, hoy lo último que ha salido en investigación, ¿verdad?, es que estas familias se utilizan para tratar la insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos y no diabéticos. Esto anótenlo porque eso no está en su libro, el libro está desfasado. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una edición aquí, van 5 adelante en los gringos, ¿verdad? Entonces estamos un poco desfasados. Los diuréticos de asa, que son los que más utilizamos en los hospitales, los diuréticos tiacídicos, que los utilizamos como coadyuvantes a todas las familias que vamos a ver de antihipertensivos. Los tiacídicos ya no se utilizan como diuréticos propiamente, sino más bien como coadyuvantes, van
con la enlodipina, van con el enalapril, van con el losartán, el irbesartán como coadyuvantes y a dosis bajitas. Entonces vamos a tener cambios de los patrones electrolíticos urinarios, el pH corporal y la respuesta a los fármacos diuréticos. Aquí vamos a ver los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿qué le hacen al sodio? Le hacen poco, eliminan poco cloruro de sodio. Sin embargo, lo que más eliminan es el bicarbonato de sodio al inhibir la anhidrasa carbónica. ¿Qué le hacen al potasio? Lo disminuyen poco, y el pH corporal, recuérdense que el pH es la concentración, el logaritmo inverso de la concentración de iones hidrógeno. Es decir, si yo tengo el pH bajo, ¿cómo estará la concentración de iones hidrógeno? Alta. Si yo tengo un pH alto, ¿cómo va a estar la concentración de iones hidrógeno? Bajo. Entonces, el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, los diuréticos de asa, ¿qué van a provocar en mi sangre, en mi plasma? Acidosis metabólica hiperclorémica, ya lo vimos ahí. Los agentes diuréticos de asa que actúan en la porción gruesa del asa de Henle van a provocar una gran pérdida de cloruro de sodio, de magnesio, de calcio. Ya vimos que al inhibir el cotransportador sodio-potasio 2-cloro van a provocar pérdidas no solo de cloruro de sodio, sino que también, ¿verdad?, de potasio, de calcio, de magnesio. El pH lo aumentan. Entonces puede dar, si es una alcalosis metabólica, ¿verdad? ¿Qué hacen los diuréticos tiacídicos? El cloruro de sodio lo disminuyen 2 cruces, el bicarbonato de sodio poco, el potasio poco, ¿verdad? Y el pH corporal también lo aumentan. Las tiacidas, vean ustedes, tienen bastante pérdida de cloruro de sodio y van a tener más pérdida de potasio, o sea que no son tan inocentes, ¿verdad? Debemos de considerarlo cuando estamos tratando pacientes con diuréticos tiacídicos con acción diurética, que les digo, cada vez son menos las indicaciones con acción diurética, más que todo son coadyuvantes. Y tenemos los agentes ahorradores de potasio, que como su mismo nombre lo dice, ¿verdad?, son aquellos que nos ahorran potasio. ¿A dónde van a actuar? En el túbulo colector, ¿verdad? Y estos van a tener pérdidas de sodio y cloro, van a tener poca pérdida de bicarbonato de sodio, cero pérdida de potasio, porque lo que hacen estos son ahorrar el potasio, no lo eliminan, lo ahorran. Y, ¿verdad?, pH corporal lo van a disminuir. Vamos a ver la primera familia, ¿verdad?, sin entrar en mucho detalle, porque ya vimos los mecanismos, cómo es que se produce. Más bien vamos a ir viendo que los inhibidores de la anhidrasa carbónica tienen una farmacocinética que es desde que yo me tomo la farmacocinética, acuérdense, desde que yo ingreso una tabletita a mi boca, vía oral, absorción, ¿verdad? Luego se da la distribución, el metabolismo y la eliminación, el LADME de un fármaco. Eso se llama farmacocinética. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo una pastillita, ¿verdad?, de un inhibidor de la anhidrasa carbónica? Este se me va a absorber bien después de la administración de oral. El aumento del pH en la orina es por aumento de la diuresis de bicarbonato de sodio. Se produce bien rápido, en 30 minutos ya voy a tener yo la orina alcalina. Fíjense, ¿cuál es el valor normal del pH de la orina? ¿Quién lo sabe? La orina normal de todos nosotros. Me voy a hacer un examen de orina y de pH. ¿De cuánto es el valor? De 5 a 6, a veces le ponen de 4, pero de 5 a 6 pH normal. Entonces, si yo me tomo acetazolamida, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, a los 30 minutos yo ya voy a tener la orina alcalina. Voy a estar eliminando bicarbonato de sodio, ¿verdad? El máximo para tener esa diuresis alcalina es 2 horas, y esto persiste durante 12 horas. La excreción del fármaco
¿verdad? Es por secreción, ¿de dónde dijimos? En el segmento 2 del túbulo contorneado proximal. Ahí se da la secreción de la mayoría de fármacos para que sean reabsorbidos. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿verdad? En cuanto a la farmacodinamia, que no se les olvide, farmacodinamia igual mecanismo de acción, es lo que el fármaco le hace a mi cuerpo. Farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Entonces, vamos a decir que farmacodinámicamente los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a bloquear el efecto de la anhidrasa carbónica a nivel de lo que es el túbulo contorneado proximal. Al bloquear la anhidrasa carbónica no va a entrar bicarbonato de sodio hacia el plasma, sino que lo va a sacar. Entonces, ese es el mecanismo de acción. No me vayan a poner efectos cuando yo le pregunte, explíqueme el mecanismo de acción de los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. O solo me ponen, inhiben la anhidrasa carbónica, pero ¿cómo la inhiben? ¿Cómo? ¿Por qué? Eso es lo que voy a necesitar que me pongan cuando yo les pregunte el mecanismo de acción. A dosis máxima segura, el inhibidor de la anhidrasa carbónica inhibe un 85% la capacidad de reabsorción de bicarbonato a nivel de lo que es el túbulo contorneado proximal. Debido a la reducción de bicarbonato, el filtrado glomerular de estos fármacos, ¿verdad? Conduce a una mayor reabsorción de cloruro de sodio por el resto de la nefrona, y la eficacia diurética de la acetazolamida va disminuyendo con el tiempo. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas de los inhibidores de la anhidrasa carbónica? ¿Verdad? Usos clínicos, glaucoma. Se ha visto, los oftalmólogos utilizan la acetazolamida para reducir la producción de humor acuoso en el ojo, lo cual va a disminuir la presión intraocular. Alcalinización de la orina. Hay situaciones, por ejemplo, un paciente que llega a la emergencia intoxicado por aspirina, que es un ácido, ya lo vimos, ¿verdad? La aspirina es un ácido débil que tiene una gran penetración, ¿verdad? En el tracto gastrointestinal. Nosotros podemos ayudarle alcalinizándole la orina, ¿verdad? Porque va a estar liberando una gran cantidad de ácido. Entonces nosotros podemos administrar acetazolamida, aunque el tratamiento no es con eso. El tratamiento es tratar de revertir la acidosis metabólica que va a generar la aspirina en el paciente. Mal de la montaña. ¿Cuántos no han subido o escalado una montaña? Esos que andan ahí arriba pueden presentar, porque acuérdense que cuando, no sé si han ido en avión, pero a medida el avión se va elevando, las concentraciones de oxígeno ahí arriba son menores. Entonces, esa menor concentración de oxígeno arriba puede provocar dolor de cabeza, mareo, disnea, falta de aire, y eso se pueden venir. Entonces, para evitar estos que van escalando, se toman una acetazolamida, y eso trata de mantener, ¿verdad?, digámoslo así, esa desaturación que hay por la concentración. Entonces les mejora esa fisiología inadecuada que se puede presentar. Es importante que estas personas que escalan, ¿verdad?, tienen un sistema de aclimatación. Ellos van haciéndolo despacito, despacito, no toman medicamentos, sino que en la medida que van subiendo, van aclimatando su organismo a esa hipoxia que van experimentando. Pero si usted de un solo lo suben a un avión rápido, que no sé si ustedes, a mí me ha pasado en el avión, que me da un poco de cefalea cuando el avión va para arriba, para arriba. Entonces, a veces las azafatas a uno le explican, mire, ahí está una, apriete el botón que dice de que usted se siente mal, y baja la cámara de oxígeno y se la ponen a uno. ¿Por qué? Porque la hipoxia es que se da cuando hay grandes alturas. Otras indicaciones podría ser, los neurocirujanos muchas veces utilizan en epilepsia, más que todo cuando es ocasionada por un trauma cráneoencefálico, ¿verdad? En pacientes que tienen parálisis periódica hipocalcémica, se puede utilizar en la hiperfosfatemia, es decir, aumento de las concentraciones de fósforo en la sangre. En el síndrome de Meniere lo utilizan mucho los otorrinos. Este síndrome está caracterizado por dos cosas específicas, bueno, tres: disminución de la agudeza visual, puede dar vértigos típicos, y puede dar también, ¿verdad?, vértigos y disminución de la agudeza visual casi siempre
de la agudeza auditiva, casi siempre explica un síndrome de Meniere. Entonces, en estos síndromes, ellos detectan qué es eso, ¿verdad? Y les pueden dar acetazolamida y mejora mucho. En la diabetes insípida nefrogénica, hipertensión intracranial, generalmente quien utiliza son los neurocirujanos. Tenemos 2 fármacos que no tenemos, por lo menos yo no he visto aquí en el país, pero sí la acetazolamida, esa la tenemos en los hospitales públicos y el Seguro Social, la diclorfenamida y tenemos la metazolamida, ¿verdad? La dosis habitual es de 50 miligramos, 1 a 3 veces al día, y la metazolamida de 50 a 100 miligramos 2 o 3 veces al día. La acetazolamida nosotros la utilizamos y se puede dar 2 veces o 3 veces. ¿Cuál es la toxicidad que pueden generar estos fármacos? Acidosis metabólica hiperclorémica, cálculos en los riñones, pérdida renal de potasio y otras. Tenemos aquí los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, ¿a dónde actúan? ¿Verdad? Bloqueando el cotransportador y provocando una eliminación excesiva de sodio y glucosa. Entonces, esta familia, fíjense bien, el 90% de la reabsorción de glucosa, ¿a dónde se da? En el túbulo contorneado proximal, ahí actúa esta familia, bloqueando ese cotransportador. Al bloquear, ¿qué es lo que hace? No permite que entre glucosa, que entre sodio al interior del glomérulo y mucho menos a la sangre. Entonces, baja la glucosa porque la elimina por la orina. Entonces, ¿cómo van a andar estos pacientes diabéticos tipo 2 que usan SGLT2? Van a andar con una glucosa osmótica, es decir, va a perder mucho sodio y mucha glucosa. Entonces, estos pacientes pueden presentar en algún momento infecciones del tracto urinario ocasionados por hongos. Es uno de los efectos adversos que dan estas familias. Hoy por hoy, ¿verdad?, están disponibles la dapaglifosina en nuestro medio. Dapaglifosina, nombre comercial es Six Duo, cuando viene unido a la metformina. La canaglifosina, Invocanamet se llama, cuando viene unido a la metformina, y tenemos la empaglifosina que se llama Jardiance, ¿verdad? Y empaglifosina Duo, el Jardiance Duo viene con metformina, y tenemos esta que es la ertuglifosina y la hipraglifosina, que esas no las tenemos, más que esta solamente está siendo utilizada en Japón, ¿verdad? Entonces, es una familia muy nueva, y como les decía, que a diferencia de lo que dice su libro, ¿verdad?, no solamente se utiliza para los diabéticos tipo 2, hoy en día se utiliza para la insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes diabéticos y pacientes no diabéticos. En cuanto a la farmacocinética, pues se absorbe con rapidez en el tracto gastrointestinal, tienen una vida media de eliminación, en el caso de la dapaglifosina, de 10 a 12 horas, hasta el 70% de la dosis administrada se excreta en la orina en forma de 3 glucurónido y 2% es excretada inalterada en la orina. Se recomienda la dosis de canaglifosina que no exceda de 100 miligramos al día, y no debemos de darlo en pacientes que tengan una insuficiencia renal crónica grave. Tasas de filtrado glomerular donde se pueden utilizar estos fármacos es de 45 a 59. Hoy en día, y los estudios nuevitos que han hecho con estos fármacos, dicen que se pueden utilizar con tasas de filtrado glomerular de 30. Entonces, vamos a ver cuál es el mecanismo de acción de los CGLT2, ¿verdad? Interacciones farmacológicas son a consideración con estos fármacos, ¿verdad? Y ya saben ustedes que va a inhibir el cotransportador de sodio-glucosa a nivel de lo que es la célula epitelial, ¿verdad?, para que se elimine más sodio y más glucosa por la orina. ¿Cuáles son las indicaciones? Ya los vimos, ¿verdad? Diabéticos tipo 2, y también en pacientes no diabéticos y diabéticos que tengan insuficiencia cardíaca congestiva. Algo muy importante, esta familia reduce la hemoglobina glicosilada solamente de 0.5 a 1% y tienen un plus, bajan de peso a los pacientes. Pueden reducir hasta 3.2 kilos
los pacientes utilizando estas familias, ¿verdad? Vean ustedes que dice la terapia con los SGLT2 se asocian con una baja incidencia de hipoglucemia, esto es bien importante, cosa que dan las sulfonilureas, que las vimos el ciclo anterior, ¿verdad? Dan mucha hipoglucemia, más que todo en los pacientes que tienen algún grado de enfermedad renal crónica. Toxicidad no está indicado en pacientes con enfermedades renales y hepáticas graves, sino que, ¿verdad?, dependiendo de la familia que estemos utilizando, tasas de filtrado glomerular, en el caso de la empaglifosina, 30 es la tasa mínima de filtrado glomerular con la cual se pueden, y también ajustando la dosis. Los diuréticos de asa van a inhibir su mecanismo de acción, ¿verdad? Inhiben el cotransportador sodio-potasio-dios-cloro. De esa forma, nosotros vemos que estos tienen buena absorción oral una vez los utilizamos, tanto oral como intravenoso. En los hospitales, la furosemida, que es el representante principal de los diuréticos de asa, lo utilizamos de una forma casi todos los días, a diario, ¿verdad? Porque llegan estados edematosos en los cuales vamos a ver más adelante cuáles son las indicaciones. El fármaco prototipo es la furosemida y el ácido etacrínico. Aquí tenemos nosotros el fármaco, la bumetanida, ¿verdad? Que dosis oral diaria es de 0.5 a 2 miligramos, el ácido etacrínico de 50 a 200, la furosemida, apréndanse de estos, ¿verdad? 2, ahí aparecen los 2. ¿Por qué? Porque son los que tenemos en nuestros hospitales. Más que todo a nivel privado tenemos estos 2. Nombre comercial Mixil, nombre comercial original Lasix. En los hospitales públicos Furo es lo que más tenemos. En los hospitales privados tenemos bumetanida, y nombre comercial es Mixil. Y la Furo original es el Lasix. Dosis, ¿verdad? En el caso de la furosemida, bumetanida de 0.5 a 2 y en el caso de la furosemida de 20 hasta 80 miligramos. Aquí tenemos un poquito hablando de cada uno de ellos. La furosemida, diuréticos de asa, se absorben con gran rapidez después de la administración oral, ¿verdad? Se eliminan principalmente en los riñones mediante la tasa de filtrado glomerular y secreción tubular. El efecto de la furosemida es rápido. Yo le pongo una inyección de furosemida a un paciente, bueno, ahí van a verlo en el laboratorio, lo vamos a hacer, ¿verdad? Se la van a tomar y a los 30 minutos, corre que te alcanzo, ¿verdad? Porque ya están con deseos de orinar. Esto dependerá también de la función glomerular que tenga el paciente. Si está bien, pues más rápido actúan. Si está un poquito en deterioro, ¿verdad? Igual, en los ancianos hay que tener cuidado la dosis que administramos de inicio porque puede chocarlos, ¿verdad? A veces los volúmenes de orina están tan aumentados, ¿verdad?, que podemos provocar más daño que beneficio. La furosemida es un diurético de asa basado en sulfonamidas, por eso hay que tener mucho cuidado y siempre preguntarle a los pacientes si son alérgicos a las sulfas, porque en la estructura química de la furosemida hay sulfas y nosotros le ponemos en vena furosemida a un paciente que es alérgico a la sulfa, le puede hacer un shock anafiláctico y muerte. Se murió. ¿Quién lo mató? El médico. Iatrogenia, por no haberle preguntado, porque la exposición a la sulfa, cuando uno es alérgico, la primera vez no le da tanto, la segunda vez bien fuerte la alergia, y la tercera vez un shock anafiláctico y uno se puede morir, ¿verdad? Entonces hay que preguntar siempre, ¿es alérgico? ¿A qué es alérgico usted antes de poner cualquier medicamento? Bueno, ya dijimos, tenemos el otro diurético de asa, la torsemida, ¿verdad? Este tiene un efecto de 4 a 6 horas, la vida media depende de la función renal de cada paciente y la dosis diaria entre 5 a 20 miligramos. Todos tienen el mismo mecanismo de acción. Tenemos la bumetanida, nombre comercial Mixil, ¿verdad? Viene de 0.5 y de 1 miligramo. La eliminación de la bumetanida es del 50% en los riñones y 50% en el hígado, ¿verdad? Es un diurético muy bueno que a diferencia de la furosemida bota menos sodio, menos potasio, menos magnesio, menos calcio y sobre todo es muy usado en pacientes en población anciana. Dosis, ¿verdad? Desde 0.5 hasta 2 miligramos. Tenemos el ácido etacrínico, casi antes se veía más así 2 que 3 sales en el mercado.
Hoy ácido betaclínico solo en los libros, tal vez los gringos tendrán ellos allá en sus hospitales, pero nosotros aquí no tenemos ácido betaclínico, tiene una buena biodisponibilidad aproximadamente del 100%. ¿Qué es biodisponibilidad? Recuerden ustedes que los términos que aprendimos en la farmacología 1 nos van a servir. Biodisponibilidad es la concentración del fármaco que llega a la circulación sistémica y específicamente donde yo quiero que actúe. Por ejemplo, la penicilina, me ponen penicilina, si yo tengo una meningitis, en meninges inflamadas, inmediatamente me la administran, entra hasta la meninge. Pero si yo le pongo penicilina y no es meningitis, no le va a hacer nada, porque la penicilina no entra. Entonces, si yo hago un mal diagnóstico, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a estar cometiendo iatrogenia, y por eso es que es importante que ustedes aprendan bien la medicina, ¿verdad? El ácido betaclínico, les decía, lean todas las características, ¿verdad? Y aquí tenemos la potencia relativa de los diuréticos de ASA, ¿verdad? La furosemida y las dosis equivalentes. Una ampolla de furosemida viene de 20 miligramos, una tableta de furosemida viene de 40 miligramos. Fíjense bien, la torsemida viene en la presentación de 10 miligramos. Si yo pongo una furosemida que tiene 20 miligramos, es equivalente a poner torsemida de 10. Y la bumetanida, una tableta de bumetanida de 0.5 es equivalente a una ampollita de 20 de furosemida. Eso quiere decir estas equivalencias. Y el ácido betaclínico, que no lo usamos mucho, ¿verdad? Aquí tenemos la farmacodinamia, pues no vamos a estar repitiendo lo mismo, ustedes creo que ya son máster en eso. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas de los diuréticos de ASA? En primer lugar, ¿verdad? Lo que vemos todos los días en todas las calles y por todos lados, enfermedad renal crónica. El enfermo renal crónico les va a llegar con 8, 9, 10 de potasio, 12 de potasio, y va caminando y no se ha muerto. ¿Por qué? Porque están aclimatados a andar el potasio alto. Pero vaya a ver que se le suba el potasio a alguien que no está acostumbrado, se muere inmediatamente. Con un potasio de 7 se le para el corazón. Pero estos renalitos, increíbles, a veces tenemos que pasarlos directo a la máquina de hemodiálisis porque no hay forma de bajarle el potasio tan rápido. Sin embargo, una medida salvadora es ponerle furosemida, ¿verdad? ¿Qué dosis le voy a poner? De 20, 40 hasta 80 miligramos de furosemida. ¿De cuánto les dije que venía la ampolla? De 20 miligramos cada ampollita, y la tableta de 40 cada tabletita. Para hiperpotasemia, edema agudo de pulmón, es bien frecuente que los pacientes renales lleguen con los pulmones llenos de agua, sobrecargados. ¿Por qué? Porque fíjense que los pacientes nuestros, híjole, son maleducados. Entran al hemodiálisis y en la hemodiálisis comen, tienen derecho a comer, pero no a tomar mucha agua. Un paciente renal que ya no orina, si se toma 1 litro, el litro le queda adentro, porque no lo orinan, tienen 0 diuresis. Entonces ellos deben de restringir las cantidades de agua, pero no, se van a la casa y en la noche, después de la hemodiálisis, en la noche vienen en edema agudo de pulmón, cansados, yugulares llenas, hepatomegalia, esplenomegalia, y le toma una radiografía y no ve pulmón, sino que todo chele, ¿verdad? Un paciente con edema agudo de pulmón. ¿Qué le va a poner? Tómele una vena, empiece. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué le pongo yo diurético a un paciente que ya no orina si la acción del diurético es que orine? Entonces, ¿para qué le pone a un renal? Pregunta, ¿quién me quiere contestar? Si el paciente renal ya no orina y yo le pongo furo, sí, le va a ayudar, sí. Porque la furo no solamente tiene una acción diurética, tiene una acción vasodilatadora a nivel de lo que son las arterias renales, y la redistribución que hace el agua me ayuda a mejorar la fisiología del edema agudo de pulmón del paciente. En estos pacientes el diurético no se utiliza para que orine, porque ya no orina, pues. Y también, ¿para qué sirve? Para intercambiar esos iones. Si el potasio está muy alto en el plasma, yo hago que se intercambie para que sea eliminado, ¿verdad?, del riñón. Pero no vamos a lograr una diuresis en alguien que ya no orine. El paciente que tiene una reserva renal probablemente le va a provocar un poco de diuresis,
pero en el que ya no orina no va a orinarlo, lo utilizamos como un vasodilatador de la arteria renal. ¿Qué otra cosa, verdad? En insuficiencia renal aguda, hiperpotasemia, pacientes con cirrosis hepática, pacientes que llegan sumamente inflamados. Ahora, la fisiopatología del edema de un cirrótico no es por sobrecarga de volumen, es por pérdida de proteínas, la albúmina sobre todo. Sí podemos utilizar la furosemida tocadita, ¿verdad? No entusiasmarnos como aquellos estados edematosos en donde sí hay aumento o hipervolemia, ¿verdad? En estos hay un hinchazón, pero un hinchazón que es por cambio, fíjense bien, de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial. ¿Por qué? Porque no hay proteínas, porque la presión coloidosmótica que da la albúmina, en este caso por las proteínas que nos comemos todos los días, está bajita y eso permite que el líquido salga del espacio intravascular hacia el intersticial y usted se va a llenar de agua de pies a cabeza. Entonces, ¿se pueden utilizar diuréticos? Sí, pero con mucho tacto en los pacientes cirróticos y en el síndrome nefrótico también, que es un síndrome caracterizado por hipertensión, ¿verdad? Edemas y a veces mucho aumento de colesterol y triglicéridos. ¿Cuál es la toxicidad? Y debemos de pensarlo. A veces los pacientes renales sordos, casi todos sorditos, ¿verdad? Tanta furo que se les pone. Ototoxicidad, pregunta de examen, hiperuricemia, hipomagnesemia y también pueden presentar reacciones alérgicas, ¿verdad? Los pacientes. Contraindicaciones, cuando el paciente es alérgico al diurético, específicamente al furo, porque la bumetanida no lleva sulfato, el único que lleva sulfato en su estructura química es la furosemida, la bumetanida no. El uso excesivo pues, de cualquier diurético es peligroso porque te puede dañar el hígado y te puede botar muchos electrolitos. Tenemos la tiazida, ya sabemos el mecanismo de acción, la principal tiazida que tenemos en nuestros hospitales, en la práctica privada, es la en nuestro medio, ¿verdad? Hidroclorotiazida. Pero la clortiazida, que prácticamente depende de la hidroclorotiazida y la clortiazida, es la original del grupo de las tiazidas, es muy soluble en lípidos y debe ser administrado a dosis relativamente grandes, ¿verdad? Es la única tiazida disponible en administración parenteral, ojo con esto. Nosotros no tenemos tiazidas en nuestros hospitales, ni públicos ni privados, la clortiazida endovenosa. Lo único que nosotros tenemos ahí arañandito es la hidroclorotiazida oral, ¿verdad? No tenemos endovenoso, se administra dosis dividida, una dosis oral diaria de 0.5 a 2 gramos. Gramos no es igual a decir miligramos, que quede claro, a veces me llegan a pelear, doctora, que yo le puse la dosis correcta. Pues sí, pero me puso gramos y era miligramos, pero me puso miligramos y era microgramos. Entonces no es lo mismo, porque si yo, por ejemplo, me pasó con un estudiante que me llegó a reclamar por una dosis de la levotiroxina. La levotiroxina se da en microgramos. 50, 25, 12.5, 75, 100, 125, 150 microgramos por kilo de peso. Y me había puesto miligramos, que la tengo buena. No la tenés buena porque podés matar a un paciente si aprendes eso. Si yo te la pongo buena, podés matar a un cristiano, ¿verdad? Y debemos de aprendernos las unidades. Entonces, la hidroclorotiazida, ¿verdad? Es la que nosotros aquí les voy a decir un nombre, no les puedo decir de qué laboratorio, nortiazida, para que no genere conflictos de intereses. La doctora está promoviendo al laboratorio tal cosa, no, ¿verdad? Nortiazida es un nombre bien frecuente de la nortiazida. De hecho, ya no lo utilizamos, les decía, como un diurético per se, sino más bien como un coadyuvante con otra familia, ¿verdad? Su duración de la hidroclorotiazida es de 8 a 12 horas, se prescribe una vez al día o 2 veces al día. Los diuréticos siempre se tienen que prescribir de 8 hasta las 2 de la tarde, porque si usted como médico no le explica al paciente y él se la toma en la noche, va a pasar puro chiquirín orinando toda la noche. Es que la doctora no me explicó cómo no, debe de tomárselo de 8 de la mañana hasta las 2 un diurético, no más tarde, porque si no va a pasar orinando. ¿Cuántas horas dura? 12 horas. Entonces, si usted se lo da a las 8 de la mañana, ese paciente va a aumentar su volumen urinario hasta las 12
hasta las 6 a las 8 de la noche. Pero si usted se lo da a las 8 de la noche y no le explica, toda la noche va a pasar orinando, ¿verdad? Entonces miren la importancia de educar al paciente. Vida media 2.5 horas, su ruta de eliminación es a nivel renal, ¿verdad? Aquí tenemos algunas características, la farmacodinamia ya la vimos, ¿verdad? Va a bloquear el canal de sodio 2-cloro, ¿verdad? A nivel de lo que es el túbulo contorneado distal. Váyanlo leyendo así despacito, y aquí tenemos la mayoría de las tiazidas que ya están conocidas, ¿verdad? Indicaciones clínicas de las tiazidas como coadyuvante en el tratamiento de la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca a dosis pequeñas, en la nefrolitiasis debida a hipercalcemia idiopática o una hipercalcemia iatrogénica, o un aumento o una toxicidad por vitamina D. La vez pasada tuvimos una paciente que llegó intoxicada por vitamina D con un calcio de 15 en sangre, cuando lo normal es de 8 a 12 miligramos por decilitro. Se lo van a aprender de memoria, ¿verdad? Entonces, estos son los usos clínicos, son preguntas de exámenes casi siempre. Toxicidad, ¿verdad? Puede generar las tiazidas, alcalosis metabólica hipopotasémica, deterioro de la tolerancia a los carbohidratos. Y miren, esta es pregunta de examen, me encanta preguntar esto. Efectos metabólicos de las tiazidas. ¿Qué le voy a dar si yo a un paciente lo tengo con colesterol alto, HDL bajo, LDL alto? Yo no le debo de dar una tiazida. Si es diabético, tampoco. ¿Por qué? Porque miren, puede dar hiperlipidemia, y si ya tiene los lípidos altos se los voy a empeorar. Hiponatremia, ¿verdad? Alteración del metabolismo del ácido úrico. Si tiene hiperuricemia, las tiazidas no hay que darlas. Y también, ahí no dice, pero también puede dar hiperglucemia, aumento de la glucosa. Entonces, no debo de darle, sobre todo a la población de diabéticos. Contraindicaciones, pues, el filtrado glomerular. Generalmente no podemos darle tiazidas a pacientes que tengan comprometido su filtrado glomerular. Y no sé, aquí no aparece, pero más o menos en promedio una tasa de filtrado glomerular arriba de 60. Los diuréticos ahorradores de potasio, ¿verdad? Aquí tenemos la espironolactona y la amilorida, y estos actúan básicamente a nivel del túbulo colector, ¿verdad? Que van a inhibir la aldosterona. Al inhibir la aldosterona, ¿qué es lo que nos van a hacer? Nos van a ahorrar potasio. ¿En qué paciente los voy a utilizar? En los renales. ¿Se puede utilizar los diuréticos ahorradores de potasio? ¿Le puedo dar yo a un renal crónico? No, dice él. ¿Por qué? Porque los pacientes renales crónicos todo el tiempo andan con potasio alto, y si yo le doy un ahorrador, lo mando a que se muera a la casa, ¿verdad? Entonces, a esta población no se le da. ¿A quiénes les vamos a dar? A los pacientes jóvenes que debutan con una nefropatía túbulo intersticial, que está botando calcio, que está botando potasio en exceso. Yo le doy que me ahorre el potasio. En esas condiciones se puede dar. Tenemos la espironolactona, este es el nombre comercial, Aldactone. Tenemos Aldactone de 100, de 50 y de 25. La dosis en insuficiencia cardíaca es de 25, ¿verdad? Y la dosis diurética es de 100 miligramos una vez al día, ¿verdad? ¿A qué hora le vamos a dar? De 8 sin sobrepasar las 2 de la tarde, ¿verdad? En cuanto a la espironolactona, su mecanismo de acción es un antagonista farmacológico de la aldosterona, inicio lento y compensación del efecto, duración de 24 a 48 horas, dosis tóxica, puede dar una hiperpotasemia. Tenemos que tener cuidado cuando tenemos a estos pacientes con estos medicamentos, porque también yo ya he visto pacientes cirróticos, sobre todo, que se les da Aldactone y llegan con potasios bien altos, todos comprometidos. Entonces hay que tener mucho cuidado. De esta no tenemos, pero esto es lo que se utiliza en los países de primer mundo, la epleronona, ¿verdad? Es un análogo de la espironolactona, tiene a considerar menos efectos adversos, tiene mayor concentración del fármaco, es 3 veces más alta en los riñones que en el corazón. También se ha encontrado que las dosis bajas de epleronona de 25 a 50 miligramos al día pueden inferir en algunos efectos fibróticos y antiinflamatorios, en lo que les mencionaba. La espironolactona se utiliza para disminuir los efectos mitógenos y el remodelado que pueden generar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Puede dar hiperplasia,
les decía, hipertrofia de los ventrículos, ¿verdad? Entonces se utiliza a dosis bajitas de 25 miligramos al día. La amilorida es otro ahorrador de potasio que casi no se ve en nuestros mercados. El triantireno igual, yo me acuerdo que antes veía que un visitador médico me llevaba, pero ahora ya eso ya no se ve. Más que todo lo que nosotros anda circulando en nuestros mercados es la espironolactona, el aldactone, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es los diuréticos ahorradores de potasio y las preparaciones combinadas, ¿verdad? Las indicaciones clínicas, más que todo en aquellos pacientes que botan demasiado potasio, su riñoncito está botando demasiado potasio, y en el paciente son 2 con insuficiencia cardíaca, a dosis bien pequeñitas vamos a utilizar los ahorradores de potasio. Obviamente la toxicidad hay que tener cuidado porque puede dar elevación, ¿verdad?, excesiva del potasio. Puede, como se utiliza mucho en pacientes cirróticos, y per se la cirrosis bloquea las hormonas masculinas, y el paciente cirrótico, vean ustedes, anda con el busto así un poco grande, los hombres sobre todo, ¿verdad?, son los que más toman y andan alegres un rato para vivir todo jodido toda la vida, ¿verdad? Entonces hay que valorar si tomamos o no tomamos para que no se nos dañe el hígado. Enfermedad renal aguda y cálculos es la toxicidad que puede, contraindicaciones, ¿verdad? Pacientes con enfermedad renal, pues no hay que utilizarlo, y aquellos pacientes que tienen predisposición a elevar potasio. Tenemos la clasificación de los acuaréticos, ¿verdad?, que son los diuréticos osmóticos. El que más utilizamos, ¿verdad?, es el manitol. Lo utilizan en el área de neurocirugía para disminuir el edema cerebral, y el manitol también lo utilizan los nefrólogos para provocar catarsis en los pacientes. Fíjense que cuando el paciente se da, y lo van a ver ustedes, que el paciente renal llega sobrecargado con agua, hinchado, ¿verdad? Y ese paciente, ustedes le ponen la furosemida, sí, ¿verdad?, para lo que ya les expliqué, no para orinar, pero ustedes tienen que utilizar algo para que el paciente bote agua. ¿Y por dónde puede botar agua? Por atrás, ¿verdad? Le damos manitol tomado y el paciente empieza a defecar, y de esa forma logramos reducir el volumen circulante que lo anda aumentado. ¿Para qué? Son medidas salvadoras para mientras pasa a la diálisis o a la hemodiálisis. Entonces el manitol, ¿verdad?, como actúa a nivel de lo que es el túbulo contorneado, no, a nivel de lo que es diurético osmótico, tiene que ver con acuaporinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Provocarnos eliminación de agua, bloquea la entrada de agua, ¿verdad?, para que empiece a eliminar agua el riñón en este caso. Entonces, tiene sus indicaciones, ahí vayan viéndolo ustedes. El manitol viene al paciente, así vienen los frascos de manitol al 25%. Y a veces cuando lo indicamos por vía oral, se puede dar por vía oral para provocar catarsis o diarrea en el paciente. Y de esa forma hay pérdida de volumen. Indicaciones clínicas de los diuréticos osmóticos para reducir la presión intracraneal e intraocular, ¿verdad?, neurocirugía y oftalmología. Y también los diuréticos osmóticos alteran la fuerza de Frank Starling para que el agua salga de las células y en el volumen intracelular se reduzca o disminuya. Una dosis de 1 a 2 gramos, ¿verdad?, de manitol se administra por vía intravenosa, ¿verdad?, y la presión intracraneal puede reducirse. Toxicidad, pues, ¿verdad?, mucha pérdida de volumen, te puede dar hipotensión y te puede generar también deshidratación y pérdida de sodio y de otros electrolitos. Puede deteriorar el riñón por hipovolemia y te puede dar una enfermedad renal aguda. Tenemos también los agonistas de la hormona antidiurética, ¿verdad?, la vasopresina y la desmopresina, que la vimos ayer. No vamos a entrar en mucho detalle con sus receptores B1 y B2, ¿verdad?, los cuales, ¿verdad?, van a tener una acción antidiurética para mantener las cantidades de sodio, de agua en niveles adecuados. Si nosotros antagonizamos la hormona antidiurética, ¿se han fijado ustedes qué pasa cuando toman cerveza? Los que toman, que no me digan que son santitos y que no toman. Cuando toman ustedes cerveza, ¿qué hace? ¿Qué efecto les da la cerveza cuando toman? ¿Quién me dice? A cada rato, ¿verdad?, van al baño. Entonces, la cerveza o el alcohol básicamente inhibe la hormona antidiurética y provoca mucha diuresis.
Entonces, los antagonistas de la hormona antidiurética van a actuar sobre los sectores B1A y B2, ¿verdad? Y el doctor les mencionó los bactanes. Lo vamos a ver cuando veamos la hipertensión pulmonar, la farmacología. Los fármacos que se utilizan en la hipertensión pulmonar son los inhibidores de la hormona antidiurética, o también conocida como vasopresina. ¿Cuáles son? Vea, el tolbactam, el ixibactam, el mozabactam y el satabactam. Son selectivamente activos contra el receptor B2, que tiene que ver con la hormona antidiurética. Aquí tenemos un ejemplo, conibactam, tolbactam, ¿verdad? Y vean ustedes las características. Los usos clínicos: síndrome de secreción inadecuada, el SIASH, ¿verdad? Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Ahí la podemos utilizar, ¿verdad? Y también en enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Toxicidad: la diabetes insípida nefrogénica, insuficiencia renal y otros. Tenemos los acuaréticos, ¿verdad? Se han descrito 2 familias de transportadores de urea. Y recuérdense que en el túbulo contorneado proximal, ahí se da la absorción de urea, ¿verdad? Y estos acuaréticos, ¿verdad?, básicamente están presentes en los vasos rectos descendentes y otros tejidos extrarrenales. Dentro de los acuaréticos que les menciona su libro, ¿verdad?, prácticamente aquí ya están solo las indicaciones, ¿verdad?, de lo que son los estados edematosos, insuficiencia cardíaca, cirrosis, ¿verdad?, estados edematosos asociados a hipertensión, nefrolitiasis y diabetes insípida. Revisen estas, como ustedes pueden ver, estos capítulos son densos. Yo les pediría que en esta vacación ustedes agarren el libro y lo vayan leyendo página por página. No pasen a la otra página mientras no hayan entendido la página que están leyendo, y vayan sacando un cuestionario. Hagan grupitos de estudio y díganle: vaya, vos sacá de la página 1 a la 3, sacá el cuestionario, yo voy a sacar de la 3 a la 6, vos de la 6 a la 9, y luego se pasan esos cuestionarios y van a ver que solo a traer van a venir al laboratorio. Muchas gracias, tengan feliz día.